Amigos de BPI, buenas tardes. A propósito de la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos el día de ayer por más de 19 países específicamente, en la que en primer lugar indica, rechaza de alguna forma lo que fue las elecciones presidenciales donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro. En segundo lugar, exhorta al gobierno nacional permitir el ingreso de ayuda humanitaria por parte de los países del mundo. Y en tercer lugar, exhorta de alguna forma que sean restituidas las potestades de la Asamblea Nacional y del Parlamento en Venezuela. Para ello nos encontramos en este momento en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela para conversar con el profesor e internacionalista Carlos Luna. Quisiéramos conversar en primer lugar sobre ahí, si se quiere, cierto desconcierto en el pueblo en cuanto a qué significa lo que sucedió ayer. Se entiende que fue una resolución aprobada, no significa la suspensión inmediata de Venezuela. Quisiéramos que nos explicara un poco sobre cuál es este proceso. Bueno, primero que nada agradecer a BPI una vez más por este espacio, por esta oportunidad y comunicarme sobre todo con el pueblo venezolano en una situación tan crítica, porque nosotros habíamos sido siempre un ejemplo de democracia, un ejemplo de libertad, de institucionalidad, y en este momento estamos en el punto más bajo de lo que es nuestra historia, en lo que a esto respecta. Decirles que esta resolución es un hecho sin precedentes, primero porque se declara a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela sin legitimidad de origen y sin legitimidad de ejercicio, es decir, que es un presidente que perdió su legitimidad de ejercicio a partir de las manifestaciones del año pasado, donde a raíz de la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia se le extrajeron las competencias a la Asamblea Nacional y prácticamente se concentró el poder en manos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, y se produjeron manifestaciones donde hubo muertos, donde hubo desapariciones forzosas, donde hubo tortura y donde hubo encarcelamientos inadecuados contrarios a lo que es el Estado de Derecho. Y además de eso, se convocó y se instaló una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de generar un parlamento paralelo a lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional legítimamente elegida el 6 de diciembre de 2015. Si a eso le agregamos también que esa Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral, siguiendo las instrucciones de esa Asamblea Nacional Constituyente, convocaron a unas elecciones, las cuales la sociedad internacional y muchos sectores de la política doméstica venezolana dijeron que se aplazaran, que se cumplieran verdaderamente con los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y aún así el gobierno decidió pasar el punto de no retorno, quemar las naves y definitivamente llevarlas adelante el 20 de mayo, bueno, la sociedad internacional acaba de decir que no reconoce esa elección, con lo cual Nicolás Maduro pierde su legitimidad de origen también como gobierno electo por un proceso universal, directo y secreto de elecciones legítimamente garantizadas por una institucionalidad con igualdad de condiciones para todos los competidores y con una observación internacional realmente profesional y válida. Esa es la primera gran certificación. La segunda, el reconocimiento de una crisis humanitaria en Venezuela. El tercero, el hecho de darle y reconocer a la Asamblea Nacional como el único órgano legislativo verdaderamente legítimo en Venezuela. Pero lo más importante es observar del punto 8 al punto 10 de esta resolución. El punto 8 autoriza y legitima el hecho de, siempre y cuando se respete con el orden jurídico de cada uno de los países, tanto países miembros de la OEA como miembros observadores de la organización, y se respete con los cánones del derecho internacional público, poder llevar adelante sanciones y poder llevar adelante medidas de presión al gobierno de Venezuela para generar una transición política en Venezuela. Y lo segundo, invocar una vez más la activación de la Carta Democrática Interamericana en su artículo 20, el artículo 21. El artículo 20 establece muy claramente la intensificación de los esfuerzos diplomáticos dentro de los mecanismos de solución pacífica de los conflictos para tratar de llevar a Venezuela, que es considerado hoy por hoy un gobierno forajido, un gobierno infractor de la institucionalidad internacional, llevarlo al buen cauce de lo que tiene que ser el cumplimiento de la Carta
constitutiva de la organización y de la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas. Y por otra parte, si estos esfuerzos fueran infructuosos, más allá del seguimiento que puedan estar haciendo los países y en conjunto de la Organización de Estados Americanos, bueno, invocar el artículo 21 y proceder a una Asamblea General Extraordinaria donde se deben conseguir 24 votos para la suspensión, no expulsión, quiero ser claro con eso, de Venezuela del organismo hemisférico hasta tanto no retome la senda de un gobierno elegido por proceso electoral equitativo, verdaderamente competitivo y verdaderamente avalado por observadores internacionales. Profesor, ese último punto que mencionaba también es importante porque no es lo mismo la suspensión que esta resolución que acaba de ser aprobada el día de ayer. Digamos que es como el primer paso. ¿Qué falta, digamos así, para que haya una suspensión oficialmente más allá de estos 24 votos a favor? Lo que haría falta es una Asamblea General Extraordinaria donde se lleve el punto de la posible suspensión del gobierno venezolano con base al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y que se consigan 24 votos. No es un tema fácil porque vieron que ayer se obtuvo una votación de 19 votos y además que hay muchos sectores, hay muchos países y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, por ejemplo, de la cual podemos hacer mención, que refieren que no era prudente tácticamente hablando, una suspensión del gobierno venezolano y entonces digamos que ese es el punto máximo dentro de toda negociación. Ahora, la diplomacia es negociación, la diplomacia es diálogo, la diplomacia es la búsqueda de los puntos medios. Por esta razón yo creo que se fue fuerte, porque es una resolución fuerte, una resolución definitiva que echa las bases de muchas cosas, más sin embargo no se llega al punto límite de la suspensión definitiva de Venezuela, sino que se le da un margen de operatividad y de agotamiento definitivo de los esfuerzos diplomáticos y los esfuerzos de otro tipo de presiones en el marco de la ley y de la institucionalidad. Y por esa razón es que se deja la puerta abierta a la suspensión, más no se lleva a cabo en el día de ayer. Para eso se requieren 24 votos en una asamblea general extraordinaria que ya se está planteando la posibilidad de hacerla. La cuestión es ver en qué momento, porque hay que entender una cosa son los tiempos políticos y los tiempos diplomáticos y otra cosa son los tiempos sociales, donde vemos que un país se sume cada vez en una crisis de ingobernabilidad, en una crisis de hiperinflación y una crisis humanitaria sin precedentes donde hacen cada vez más falta alimentos y medicinas para la atención y el bienestar del pueblo venezolano. Entonces yo creo que no va a tardar mucho tiempo en el cual los estados se organicen en el marco de esta acción multilateral y puedan llevar adelante esta Asamblea General Extraordinaria. Profesor, importante lo que usted dice de que esta resolución fue aprobada con 19 votos, en donde se sumó un punto importante que fue República Dominicana, sí, un país tradicionalmente aliado del gobierno nacional, de estas políticas de Estado del gobierno. Pero, ¿qué significa ello? Más allá de que incluso podemos recordar que República Dominicana fue sede de un proceso de diálogo entre gobierno y oposición durante meses pasados y que ahora más bien vota en contra del gobierno nacional o a favor de esta resolución. Bueno, el mensaje que envía prácticamente es ya el proceso de negociación o de negociación, porque son una negociación política, no fue fructífero porque alguna de las partes, y pareciera que lo que nos indica es que el gobierno nacional no tiene la voluntad política para llevar adelante los acuerdos previstos para una negociación, para una transición política en paz en Venezuela, razón por la cual ya República Dominicana, a votar a favor de la resolución, está diciendo que hay que buscar otros mecanismos alternativos y hasta quizá un poco más fuertes de aplicación para de esa manera poder encauzar a ese gobierno infractor como es el gobierno venezolano en el marco de la institucionalidad de la OEA. Ahora bien, en el marco internacional... Pero, perdón que te interrumpa, pero no solamente es el único fenómeno, el hecho de que Haití se abstuviera, aquí estamos observando cómo el bloque ALBA y el bloque CARICOM ya ha logrado ser penetrado, ya esa a
a la revolución bolivariana que había implantado Hugo Rafael Chávez Frías a partir de los sucesos del 11 de abril y del paro petrolero. Pareciera que ahora se ha difuminado, se ha disuelto y ha perdido fuerza significativamente en todo este esquema, y ahora priva por encima de todo la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos en función de un mejor destino para los venezolanos. Profesor, además de este claro ámbito que usted ha resaltado, bien informado en este momento, que pudiera tomarse esta resolución aprobada el día de ayer como el acto más importante en el ámbito internacional aprobado contra el gobierno nacional en los últimos meses, en los últimos años, o se espera quizás mayor repercusión o hay una instancia mayor a la Organización de Estados Americanos que pudiera tomar alguna acción? ¿Podemos tomar esta como la más importante? Yo creo que es la acción más importante desde el punto de vista multilateral. Pero yo creo que la misma organización dio carta blanca, dio puerta abierta a la posibilidad de la aplicación de medidas individuales, pero en el marco de una coordinación colectiva, para de esa manera tratar de, repito, de encauzar a un gobierno infractor como el venezolano. La instancia superior obviamente es la ONU, pero ¿cuál es el problema de la instancia superior? Que existe un criterio de subsidiariedad dentro del derecho internacional público, donde el organismo universal le transfiere competencia y le da fuerza al organismo regional para atender más específicamente necesidades que son propias de la región. Por eso creo que a nivel multilateral es la decisión más importante que se ha llevado a cabo desde ahora. La gente esperaría decisiones más concretas, la gente esperaría cuestiones mucho más intensas, mucho más fuertes, pero lo que pasa es que las relaciones internacionales funcionan así y los estados también votan en función de ver a sus contrapartes a los lados. Por ejemplo, vemos cómo Nicaragua se abstiene, y Nicaragua es un país que estaba tradicionalmente alineado con el socialismo del siglo XXI, pero vemos como una crisis como la que estaban atravesando en su sistema político los lleva a tratar de ser cautos, o por también la abstención de Ecuador, que era un país que estaba total y completamente alineado con el socialismo del siglo XXI, bajo el mandato de Rafael Correa. Ahora vemos cómo está tomando las cosas con mayor cautela. Y además que sin lugar a dudas marca un hito importante los 2,5 millones de personas que han salido de Venezuela desde el año 2017 y que han generado una crisis humanitaria a lo largo del continente. Bien, profesor, también quisiéramos consultarle su forma de ver de que el gobierno nacional, en simultáneo con esta resolución que fue aprobada en la Organización de Estados Americanos, quizás en la voz principal del presidente Nicolás Maduro, ha celebrado esto de alguna forma, indicando de que ellos incluso van a retirarse voluntariamente y que el día que esto suceda, incluso lo declararán como día feriado, día festivo. Sin embargo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos indicó de que esto no era posible, quizás esta salida voluntaria, sin una aprobación de la Asamblea Nacional del Parlamento en Venezuela. ¿Cómo debe ser este proceso o cuál debería ser el protocolo formal y constitucional una vez aprobado sea por la Asamblea Nacional? Bueno, estamos en lo que se conoce en las organizaciones internacionales como el periodo de salvaguardia. Ese periodo de salvaguardia es un periodo de protección tanto de la comunidad internacional, de la comunidad en este caso de los estados interamericanos, para aminorarles el impacto que represente el hecho del retiro de un país, de una organización internacional, en este caso Venezuela, de la OEA, y también un margen de espera para ver si se puede recapacitar, si se puede pensar, si se puede cambiar las situaciones políticas en función de que, repito, se recapacite y no se proceda a este retiro. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro y todo el tren que lo acompaña han quemado ya las naves, han pasado el punto de no retorno y definitivamente ellos van a tratar de vencer o morir en el hecho de la instauración del Estado Socialista Comunal. Y la instauración de ese Estado Socialista Comunal significa ponérsele en contra y desafiar todo lo que tiene que ver con la conformación del Estado liberal burgués. Es decir, todo el conjunto de cosas y el status quo que nosotros tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
De allí de que Maduro, a pesar de que siente cada vez más los rigores de las sanciones en el gobierno, al mismo tiempo aplica la máxima de Sun Tzu en el arte de la guerra, que no es otra cosa que cuando estés débil, muéstrate fuerte y trata de huir hacia adelante. Esto, más que resolver los problemas, lo que hace es profundizarlos. Y lo veíamos, con esto cierro este comentario, veíamos la intervención del canciller Ampuero de Chile, cuando decía, bueno, si así el canciller se expresa respecto de sus colegas, que cómo tratarán a lo interno a sus ciudadanos en el marco del país. Bueno, precisamente a eso es que me refiero con la profundización del problema, porque genera una percepción negativa respecto de lo que es Venezuela y su gobierno. Profesor, en el caso hipotético en que se ha aprobado esta suspensión con los 24 votos reglamentarios, ¿cuáles serían las repercusiones a lo interno en Venezuela? ¿Habría afectaciones en el ámbito político, económico, social, o simplemente en el ámbito internacional con sanciones a funcionarios del gobierno nacional? No, las sanciones van a existir, de hecho van a continuar. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro piensa que puede revivir el ejemplo cubano, es decir, vivir alejado de la OEA y vivir una vida autónoma totalmente aislado de toda la que es la comunidad interamericana. Ahora, eso era la década de los años 60 del siglo XX. Yo considero que ahora estamos, primero, y además que no contamos con la Unión Soviética, o no contaríamos con la Unión Soviética como sí contó Cuba en el marco de la Guerra Fría. En este momento estamos en una época de globalización donde las fronteras son porosas, donde la soberanía es interdependiente y donde nosotros dependemos a nivel económico, a nivel comercial, a nivel financiero, de la conectividad con otros países. Y el hecho de la confianza es mucho más importante. El hecho de que sea considerado un Estado fallido y un gobierno forajido, un gobierno infractor, va a hacer que se lleve al mínimo la confianza, y creo que va a repercutir negativamente en la confianza que puedan tener los inversionistas en los mercados internacionales en poner un dólar en manos de un gobierno que es considerado infractor a nivel internacional. Por esa razón, creo que antes que eso suceda, debería, por el bien de Venezuela, por el bien de todos, buscarse un mecanismo de negociación que abra las compuertas a una transición pacífica, democrática y constitucional en Venezuela. Bien, agradecemos las palabras del internacionalista Carlos Luna, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, quien, a propósito de esta resolución aprobada el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, ofrece un balance general sobre cuáles pueden ser los siguientes pasos a tomar por este organismo internacional y cuáles serían las repercusiones dentro y fuera de Venezuela, resaltando que de los puntos 8 al 10 de esta resolución serían incluso los más importantes, ya que permitirían entonces la aplicación de más sanciones a funcionarios del gobierno nacional, así como la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. También podemos resaltar que el próximo paso para una hipotética suspensión de Venezuela de este organismo internacional sería convocar una asamblea general en donde allí sí habría que alcanzar los 24 votos reglamentarios. La información que genera a esta hora desde la Universidad Central de Venezuela. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.